Bien, sean bienvenidos para el análisis de esta semana. Vamos a estar analizando el par euro-yen japonés. Nos ubicamos en una temporalidad diaria y vemos claramente cómo el precio tiene un movimiento alcista, el cual nos va a permitir definir con nuestra línea de tendencia alcista, que como vemos nos da un primer toque acá, un segundo toque que nos da en este punto y un tercer punto acá. Identificamos nuestra línea de tendencia diaria y ahora vamos a poder identificar nuestras zonas importantes para tener en cuenta en temporalidades menores. Entonces vemos el gráfico y vemos que el precio se encuentra en una zona donde siempre ha tenido un impulso a la baja. Vemos cómo nos da ese primer toque y ese impulso bajista, un segundo toque y otro impulso bajista, y aquí tenemos ahora el precio en esa zona. Identificamos nuestra siguiente zona donde el precio pudiera llegar y donde en el pasado también tuvo una reacción importante, y tenemos ya identificada esta zona acá, que vemos como el precio ha tenido diferentes reacciones, y allí tenemos ya identificadas nuestras zonas importantes. Marcamos nuestras futuras zonas de soporte y resistencia donde el precio pueda llegar en caso de tener un movimiento bajista y también en caso de tener un movimiento a la alza. Identificamos nuestra zona de resistencia y la identificamos también para saber la importancia en temporalidades menores. Y ahí tenemos posibles zonas donde el precio pueda llegar. Bajamos ahora a una temporalidad de 4 horas para definir mejor las zonas que ya hemos identificado, para ir teniendo más claro nuestro análisis a la hora de buscar nuestros posibles escenarios. Entonces, identificamos esta zona, vemos ese movimiento que nos está dando allí, trazamos una línea de tendencia que también nos da diferentes toques, identificamos como una tendencia de 4 horas y vamos a marcar ahora zonas importantes en esta temporalidad. Vemos como allí nos actúa como una resistencia y luego de ese rompimiento nos da el retesteo, ¿no?, como un soporte. Y si el precio da a la baja, estaríamos buscando 170 pips hasta esa siguiente zona. Ahí vemos, ¿no?, ese rompimiento, el retesteo y ese impulso a la alza. Y ahí tenemos, ¿no?, nuestro identificado ya nuestras zonas. Marcamos acá otra zona importante en la que el precio puede llegar, identificamos y vamos viendo ya más claro los posibles escenarios que vamos a tener en temporalidades menores. Identificamos otra zona de soporte y resistencia. Y allí vamos viendo cómo va quedando nuestro análisis. Bajamos a una temporalidad de 1 hora. Y vamos viendo lo importante de las zonas que hemos trazado y la vamos definiendo cada vez mejor para tener un escenario más claro. Trazamos una línea de tendencia de 1 hora con puntos más claros. Y aquí vamos viendo la zona que trazamos tanto en diario como en H4, como la trazamos mejor acá en 1 hora. Y ahí podemos eliminar entonces las otras zonas que hemos trazado. Y vemos más claro el movimiento que ha tenido este par: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y vemos como ya ahí nos respeta esa resistencia allí, donde también nos da esos movimientos a la baja, ¿no? Vemos cómo nos da esos toques en esa línea de tendencia bajista. Definimos también mejor nuestra zona donde el precio pueda llegar.
acomodamos mejor y ya tenemos entonces ubicada nuestra zona importante. Vamos a identificar esos toques en nuestra línea de tendencia, un punto acá, otro punto acá, dos toques a la baja, y también tenemos estos toques que nos dan la línea de tendencia alcista. Y también configuramos nuestros toques en la línea de tendencia bajista y vemos como el precio entonces nos valida también esa línea que hemos trazado, y vemos ya el rompimiento de esa línea de tendencia alcista. Trazamos un Fibonacci bajista y ya pudiéramos tener una idea del retroceso que pudiéramos estar esperando para tomar ese impulso a la baja luego de habernos dado ese rompimiento de línea de tendencia. Ubicamos nuestro retroceso en los niveles importantes del Fibonacci y podemos marcar nuestro escenario donde esperaríamos ese impulso hasta la línea de resistencia y ya tuviéramos ese impulso bajista donde estaríamos buscando alrededor de 70 pips y por último hasta nuestra siguiente zona 170 pips. Nuestro siguiente escenario es a la alza, donde tendríamos ya que esperar rompimientos de zona y el retesteo para darnos ese impulso alcista. Tenemos nuestra línea de tendencia y eso nos permite trazar mejor en nuestro escenario a la alza, donde tendríamos que esperar ese rompimiento, retesteo y ese nuevo impulso alcista. Y ahí vamos viendo ese rompimiento, esos retesteos, esos impulsos, ese nuevo impulso, y ahí ya nos da ese impulso con el rompimiento donde esperaríamos ese retesteo y tomar ese nuevo impulso bajista en nuestros niveles importantes del Fibonacci, y en ese punto buscaríamos entonces nuestra entrada en el mercado, bien sea en un movimiento alcista o bajista. Estaríamos buscando en este punto el impulso bajista y en este punto de acá nuestro impulso a la alza. Entonces tenemos nuestra zona de venta, nuestra sell zone, donde todo lo que esté por debajo de esa línea de tendencia buscaremos venta y por encima estaremos buscando compra, ¿no?, en nuestra buy zone. Y ahí tenemos ya entonces nuestros dos posibles escenarios para este par, para esta semana. Entonces tenemos que esperar la apertura del mercado y ver la acción del precio para poder posicionarnos en él.